Iniciamos esta sesión del 8 de septiembre, ya la segunda, relacionado con la materia de seminario de tesis. Bueno, pues vamos a empezar platicando un poquito, recapitulando lo que fue los contenidos de lo que manejamos la semana pasada. Me interesaría en esta primera parte ver lo relacionado con sus aportaciones al foro, para poder así ver sobre todo cuáles pueden ser las dudas de que porque sea importante que aclaremos en este momento. Estoy viendo aquí la primera participación que es de Jorge, y dice él que, bueno, pues sobre el video rescata la importancia de los ingresos, que son de 70% más de que no tienen, y la importancia de la era digital en los negocios. Sí, son buenos parámetros esos relacionados con el video que estuvimos viendo. Decíamos, la brecha todavía de ingresos, hablando de los campos formales laborales, sí es muy amplia cuando se tiene o no se tiene un título todavía, ¿no? Es el aspecto interesante, uno de los aspectos interesantes que maneja el título. Dice Jorge, es importante, sí, es indispensable para tener un consultorio optométrico, ¿no? Sí, sobre todo la cuestión en optometría, ¿no? Como menciona Jorge, es muy importante que tengamos en cuenta lo relacionado con la importancia que tiene el título para el desempeño de ustedes en lo profesional, como requisito, pues, jurídico, ¿no? También, y de funcionamiento. Dice modalidades que él considera más sencillas. Él considera que la titulación por excelencia académica, ¿sí? Porque se obtiene de manera automática. Sí, de hecho, fíjense que las modalidades de titulación están hechas de manera que puedan estar balanceadas todas ellas. Es decir, que de alguna forma no exista alguna más pesada o alguna más ligera. Si se fijan, todas tienen un contexto por ¿Qué el onda, cual profe? de Buenos una, días. buenos días, requieren de una preparación o de algún esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor para nosotros decimos que la excelencia académica es sencilla, pero la excelencia académica pues requiere de un compromiso personal para estar logrando un promedio que esté dentro de ciertos parámetros para poder lograrla, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del servicio social, pues implica tener el compromiso de estar recabando la información conforme se avanza en el proceso de estar desarrollando el servicio social. Si hablamos de la tesis, pues requiere de cierto tiempo que se le tiene que dedicar a la elaboración de la misma, ¿no? Los materiales didácticos pues requiere de eh, cierto tiempo que se dedique a ellos para poder llevarlos a cabo. Y, por ejemplo, el examen teórico práctico pues implica tener el compromiso, primero, pues de ver el curso digamos, de repaso que se da, y pues el otro, pues evidenciar las, los conocimientos y la práctica que se tiene. Y en el caso, por ejemplo, del posgrado, pues el tener el compromiso de no bajar del promedio del 9 en el desarrollo del posgrado. Entonces, cada uno tiene cierto aspecto que requiere un compromiso por parte de quien lo elige, y se trató de que fuera balanceado eso, ¿no? De repente, si hay quien me dice, ¿y cuál es la forma más fácil, no? Bueno, quizás no haya una forma relativamente tan fácil, todas cumplen la función de evidenciar ciertas aptitudes o habilidades en el campo profesional, que es lo que sirve para poder medir que ustedes están aptos para poder obtener el título de licenciatura en optometría. Las dudas que tiene Jorge, dice, sobre la modalidad de apoyo a la docencia, no termina de comprender en qué consiste. Salud. Consiste, Jorge, en elaborar 3 tipos de
materiales. Ya puede ser un material escrito, que puede ser un libro, puede ser una revista, algún manual para uso didáctico en la carrera, en el instituto. Puede ser algún medio audiovisual, alguna video, algún documental, alguna lección a lo mejor, o algún número de lecciones, algunos, ya ahora con la modalidad, algunos implementos que se pueden utilizar como apoyos audiovisuales en el aula, podría ser. Y lo relacionado con la tercera opción, pues es desarrollar alguna herramienta multimedia, como puede ser alguna aplicación, algún programa que nos pueda ayudar a aprender algún aspecto, alguna clase, algún tópico relacionado con el campo de la optometría. Sobre la cuestión de elaboración, cada uno de ellos tiene diferentes materiales, diferentes requisitos. Podríamos decir que uno de los principales aspectos que se manejan en esta modalidad, pues es destacar la vinculación que debe tener con el campo didáctico, es decir, el propósito de cualquiera de los tres modalidades o submodalidades de productos que podemos encontrar en esta modalidad es precisamente que tengan el fin de ayudarnos, de apoyarnos a enseñar algo, y ese algo debe estar vinculado con la carrera, ¿sí? Hay ciertos requisitos que vienen también de este aspecto, digamos, de fundamento respecto de por qué elegimos a lo mejor hacer ese manual, hacer ese material audiovisual, hacer esa herramienta. Tienen ciertos fundamentos también teóricos respecto de cuáles son los fundamentos sobre los cuales se sostiene la motivación para hacer ese material. Entonces, por eso, por ejemplo, ya en el artículo 30, observarán que les habla ya de que los medios didácticos audiovisuales pueden ser videos, documentales, películas, ¿no? Ya es un poco más específico y ya les habla ahí un poquito más a detalle de cuáles deben de ser los requisitos, ¿no? Que deben, por ejemplo, de contemplar unidades didácticas del aprendizaje, es decir, si vamos a hablar de un tema, tenemos que vincularlos en esta modalidad con una clase, con una materia específica dentro del programa de estudios de la carrera, ¿sí? Es decir, no podemos dejar un cabo suelto respecto de que sea un conocimiento que no fundamentemos en algún aspecto de la clase, ¿no? Entonces, estos aspectos son muy importantes y pues forman parte de los elementos que se piden en los materiales vinculados con la titulación por apoyo a la docencia y la generación de materiales audiodidácticos, didácticos. No sé, Jorge, si con esto haya quedado un poquito más claro o hay alguna otra cosa que podamos aclarar. Igual todos los demás pueden comentar sus dudas y también pueden abrir su cámara, por supuesto. No, está bien, prof. Solo no, bueno, es que no conocía bien esa modalidad. Igual no es la que planeo tomar, pero es bueno conocer todo, ¿verdad? Claro, es importante conocer cada modalidad porque, como tú dices, a lo mejor no es la que nosotros obtengamos, pero a lo mejor el día de mañana pues habrá alguien que se pueda acercar a nosotros o que le podamos también recomendar, ¿no? Dice Yaran en el foro, dice, la práctica es importante para alcanzar tus objetivos, sí. Lo que viene ahí sobre que es importante contar con habilidades digitales, innovación, creatividad, apertura al cambio, sobre todo, ¿no? La cuestión de la apertura al cambio es un elemento complejo a manejar en la actualidad, Kirania, porque con quizás las circunstancias que estamos viviendo, primero por parte de la tecnología y después por parte de las circunstancias, por ejemplo, de la contingencia actualmente por el aislamiento por COVID, pues son elementos que nos ponen a prueba la apertura al cambio, ¿no?
ustedes mismos han vivido este proceso que a veces es medianamente complejo de pasar sobre un modelo de trabajo o un modelo de desempeñar actividades a otro, ¿no? Como es el caso de estas mismas sesiones de clases en línea, ¿no? Entonces, la apertura al cambio es muy importante y yo siempre he dicho en materia de educación, en relación con la educación a distancia o el manejo de plataformas, que es muy importante, pues que tengamos esa apertura, ¿no? Yo recuerdo un ejercicio en otra institución de educación superior, donde precisamente implementaron este cambio de la educación a distancia, o más bien del uso de plataforma, hace algunos semestres atrás. Y recuerdo que un alumno de primer ingreso me decía, ¿y si mejor hacemos como que no nos acordamos y no usamos nada de la plataforma, lo dejamos para el siguiente semestre, ¿no? Y le decía yo, no, es que lo importante, pues es que cuanto antes ustedes se acostumbren al uso de ciertas herramientas que indiscutiblemente el día de mañana van a utilizar. Y pues prácticamente un semestre después pasó lo que pasó con la contingencia y eh, ya no fue opcional el utilizar las plataformas, sino se ha convertido en el medio de seguir el trámite de la educación, ¿no? Entonces imagínense si lo hayamos dejado de lado. También me he encontrado a veces que me dicen, ¿no? Pero los demás maestros no lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de que los demás no lo hagan, sí hay que adaptarnos nosotros a esos cambios, ¿no? Entonces, la apertura al cambio en esta parte de la formación educativa, pues nos ayuda también a desarrollar habilidades de menos resistencia a los cambios en el campo laboral, ¿no? Las cuestiones del trabajo en equipo, que en esta ocasión vienen aquí a evidenciarse de tipo virtual, pues también son importantes, ¿no? Yo recuerdo con la experiencia, por ejemplo, hablando de lo académico y hablando de lo que es el aprendizaje con alumnos, que por ejemplo hace pues, algunos años, alumnos que tenían plataformas en línea consideraban inconcebible que se les dejaran actividades para hacer en grupo, ¿no? De repente con el desarrollo de diferentes herramientas por parte de Google, cuando empezó el Meet y todo lo demás, pues empezaron a dar condiciones donde ya se les pedía que se juntaran ellos y había pues una resistencia considerable a ese tipo de trabajos, ¿no? El trabajo en equipo virtual. Pero si se fijan, al final de cuentas, todo esto se convierte en habilidades con las cuales se nos está preparando para el desarrollo de nuestra actividad profesional. Imagínense ustedes no estar acostumbrados a lo mejor a tener sesiones en línea desde que están en la universidad y llegan al campo laboral y de repente les requiere, por ejemplo, si ustedes trabajan en una empresa grande, les requieren que tengan juntas a distancia un determinado número de veces a la semana, a la quincena o al mes, y pues no tienen esas habilidades. O si ustedes son los responsables de su propio negocio, imagínense, pues se estarían negando ahí la oportunidad de tener una, un, una manera de poder contactarse y de poder organizar y administrar sus negocios, ¿no? Entonces, va a ser muy importante pues el aspecto de manejar el trabajo por equipo virtual, ¿no? Pongan sus cámaras, ya habíamos quedado que íbamos a abrirlas, ¿no? Entonces, por favor, ábranlas, no se me olvida, ¿eh? El título universitario, dice, debe de ser sinónimo de haber concluido un ciclo, ¿sí? Así es, y te acredita como un profesional capacitado, ¿no? Dice, ¿cuál de las modalidades dependientemente tú consideras que es la más sencilla? Y dice también Yarania que es excelencia académica, ¿no? Porque no solicitan un promedio tan elevado. Dudas, ¿dejan ingresar a los posgrados sin tener un título profesional? Sí, siempre y cuando haya un acuerdo se exhibe una carta, Yarania, por parte de la institución de licenciatura y las entidades receptoras. Siempre es importante preguntar
las instituciones de posgrado, pero generalmente sí se puede aceptar esta circunstancia. Yo tengo en un momento que la Universidad de Aguascalientes sí lo tiene, por ejemplo, que es quien maneja posgrados más cerca de aquí, ¿no? Perdón, ¿alguien dijo algo? Sí, ya ha habido alguien que se titule pues así, ¿Por posgrados? Ujú. Sí, hay alguien que está ahorita en proceso de eso, que es esta... no, que de hecho no se crean. Que está en proceso, no, que ya lo terminó, porque ya están los títulos. La maestra... se me va... la maestra Maya. Alejandra optó por esa titulación mediante posgrado. Así es, y hay el antecedente. Dice, el proceso de tesis es muy largo. El proceso de tesis lleva, les decía yo, en alrededor de entre 8 y 12 reuniones que deben de tener con su asesor, y se considera que una sesión de asesoría deben de manejarse al menos una vez a la semana. Entonces quiere decir que el proceso de asesoría puede llevar entre 8 semanas a 12. Sí depende mucho del avance que vaya viendo su asesor de tesis, y a lo mejor las asesorías podrán no ser continuas, ¿no? Entonces, es un proceso, saquemos cuentas, quizás es un proceso que lleva entre 2 o 3 meses, más aparte, pues, lo que sea necesario para preparar el documento final, que es la parte que a veces cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? El preparar el documento final. De lo de la excelencia académica, nada más que no estoy seguro, porque creo que todavía Alejandra está estudiando el posgrado, ¿no? O ya lo terminó. Entonces quiere decir, no sé si haya sido su opción, o si ya se haya titulado por la modalidad de global teórico. Y lo que sí recuerdo es que ya estaban pasando por el proceso de titulación ella y los compañeros de su generación. Entonces no sé si específicamente, al final de cuentas, sí lo hayan tomado como modalidad de titulación, o ella lo esté haciendo independientemente de su modalidad de titulación. Betín dice que es suma importancia, tienden a vivir mejor, a ganar más dinero. Sí, ¿no? Que de hecho, bueno, la cuestión de la escolaridad o de la escolaridad titulada, como también dice en el video, no es solamente la escolaridad la que nos da una posibilidad de ganar más dinero, también lo es el hecho de que nosotros desarrollemos otras habilidades en el campo de la gestión, en el campo de habilidades inclusive de educación financiera, habilidades de liderazgo, lo que creo que nos van a dar a ganar más dinero, ¿no? Pero digamos como que de entrada sí aseguran un mejor o aseguran una mejor calidad de vida el hecho de que se titulen en comparación con aquellos que no se titulan, ¿no? Digamos que son diferentes etapas, diferentes pasos que vamos a cumplir dentro de la escalera de subir en mejores condiciones, ¿no? Gemima, Miguel y Noemí. Yo aquí estoy. Que no los veo. Ya los vi. Vete a dormir. Entonces, nos falta... A lo mejor fue al baño. A lo mejor fue al baño. ¿Qué tal? La cobija. Acá hace frío, un montón. Frío. Qué a gusto. Está haciendo frío. Yo veo a Miguel muy fresco, por eso... Ay. No estamos en el mismo lugar. ¿Estás en la sala y él en el cuarto, no, Gemi? No. Modalidades, dice Betín, por excelencia. También considera que la excelencia es la modalidad más sencilla. Un poco más sobre el método que se lleva específicamente para realizar la titulación mediante el examen y saber cómo funciona ese método. Básicamente, la modalidad por examen global teórico práctico se lleva a cabo en 3 etapas. Se genera primero, es necesario que se genere un curso con cupo suficiente para personas
un determinado número que establece la parte de la administración de la escuela para que puedan aperturar un curso de esta naturaleza o un examen de esta naturaleza. Ya cuando Profe, ¿cuántas personas son? ¿Mandé? ¿Cuántas personas tienen que ser para que se pueda realizar lo del examen? Para la realización del examen está sujeto al criterio que tenga la parte administrativa de la escuela. No hay necesariamente un número de examen. ¿Por qué? Te puedo decir que la última vez hubo alrededor de, creo que como 15 personas, pero ya el número depende, no hay un número, digamos, fijo para poder autorizar que se lleve a cabo la apertura de una modalidad de este tipo. Yo creo que Entonces, si son aproximadamente, 3, ¿sí se puede? no, probablemente necesitarían ser un poco más, quizás alrededor de 10. Tomen en cuenta esto. ¿Por qué se hace esta cuestión? Porque independientemente de la modalidad, o más bien independientemente del número, es importante, se lleva a cabo una especie de curso intensivo para repasar todos los temas que se dieron en la carrera. Entonces, para efectos de viabilidad administrativa, pues se requiere que haya un número mínimo de personas. Les digo que la última vez, que según recuerdo, alrededor de 12, 15 personas las que hubieron, algo así. Y en nuestro caso, profe, que somos solo 6. Uh-huh. Lo que pasa es que la escuela considera las últimas generaciones que van saliendo y espera, no hay una fecha, digamos, fija tampoco para llevar a cabo la modalidad mediante el examen global teórico práctico. Depende mucho del número de personas que haya interesadas en esta modalidad para que puedan realizarlo. Es decir, por eso muchas veces no necesariamente, más bien muchas veces hay que esperar a que se abra una fecha para poder manejar esta modalidad. Esa es la parte que requiere, pues. A lo mejor en el caso de ustedes ya tenemos quizás, ustedes serían la tercera generación que estarían ya en un número suficiente de gentes que quizás, de ser que algunos de ellos quieran optar por el examen global teórico práctico, probablemente daría pie a que se pudiera abrir una fecha. Hablamos de que ya son ustedes la generación que acaba de salir y la generación de Roberto y ellos, ¿no? Entonces, a lo mejor entre ellos, quienes no estén todavía titulados, pueden optar por esta titulación mediante examen global teórico práctico, ¿no? O sea, nos podemos juntar. Sí, claro. De hecho, los procesos de titulación, digamos, las 6 modalidades, no están dirigidas a lo mejor a una primera generación. Creo que porque generalmente en todas las universidades pasa que hay cierto desfase en cuanto a la titulación. Es decir, salen todos los alumnos y no es necesariamente de su interés de momento inmediato titularse. Lo ideal sería que sí pasaran todos por el proceso de titulación inmediato, pero hay ocasiones en las que no todos los alumnos optan por titularse al momento, ¿no? Y es una cuestión también relativamente normal, aunque siempre los propósitos de toda institución educativa van en el sentido de tratar de lograr que la tasa de personas con titulación pendiente esté lo más baja posible, ¿no? Pero sí hay instituciones que ya van a tener altas tasas de gente sin titular. Que les digo, no es lo ideal, y menos en el caso de ustedes, de su licenciatura, ¿no? Porque precisamente pues es importante que tengan el título para desarrollarse, ¿no? Déjenme, estos ya son las réplicas. Gemima, vamos a ver la parte de las dudas. Dice, ¿qué aspectos califican en el momento de la titulación por práctica? Ok, la práctica, pero ¿qué dice por práctica? ¿Cuál práctica? No hay titulación por práctica. No, es que ya ve que nos había dicho que era examen y práctico, ¿no? Examen Oral y escrito y Teórico, práctico. Ajá, En la práctica, ajá. lo que hacen es que
El área encargada de eso se encarga de ponerles a ustedes ciertos ejercicios en cuanto a la manera de el efectuar revisiones a los pacientes y los ponen en situación de que todo lo que ustedes han aprendido en relación con la con hacer exámenes y con hacer los diferentes tipos de diagnósticos que han aprendido en la carrera, se los evalúan mediante una práctica con una persona, ahí en las instalaciones del instituto. De hecho, esa es parte de la intención que ya tuvieran sus clínicas ahí dentro para que ustedes puedan tener la práctica suficiente y que también para modalidades de titulación pues pudieran tener ahí todo lo necesario. Pero prácticamente es todo lo que ustedes cursan como clínicas o como cursos taller o que requieren de alguna práctica, se valida eso en el que lo conozcan, que lo dominen ya no como parte de la enseñanza, sino como parte de lo que ustedes se supone que ya practican profesionalmente. Esa es la forma de manejarlo. Ok. Miguel Ángel, vamos a tus dudas directo. De servicio, de apoyo a la docencia es una de las modalidades que aún no comprendes. ¿Qué es la parte que no comprendes, Miguel? Pues sí, ya lo había comentado, ¿no? De que pues podemos hacer diversas cosas como dejarle algo a las demás generaciones. Creo que ahorita se lo estaba comentando a Jorge, Ajá, así que pues ya todo bien. ¿ya con eso te quedó más claro? Sí. Ok, pues entonces sí, esa es otra de las partes. Dice Noemí que no tiene ninguna duda sobre las modalidades. ¿Sí es cierto, Noemí? No, porque la única que me Sí, interesa es la de posgrado, porque es la que pienso Posgrado. hacer. Ok. Pregúntele, profe, pregúntele a ver si es sí, cierto. pregúntele. No hay necesidad porque de hecho ¿Para ahorita qué? ¿Para qué? terminando esta sesión se habilita un mini examen que habla precisamente de las modalidades de titulación. Entonces, ¿Otra vez? no tiene dudas, quiere decir que no tendrá problema en contestar ese mini examen, ¿no? Sí, ¿no? Espero Es que más, no. ella dijo que sí iba Los a ojos estudiar cerrados. material sobre las modalidades de titulación. ¿Qué tal? Es bien crack. Que bien crack en eso. Muy bien, pues entonces, esta es la primera parte de la sesión. En la segunda ¿Ya parte, está? entonces, ¿sí? Dígame. Les voy a pedir, por favor, que ahorita en la pausa que tenemos, entren a su curso. Ya tenemos habilitada el tema 2 de nuestro contenido. Vamos a manejar el artículo de investigación científico. Para eso, bueno, dentro de de las herramientas que tenemos ya habilitadas en plataforma, está precisamente un video que nos habla acerca del artículo de investigación científico. Las próximas clases vamos a estar manejando, si se fijan ustedes, un sistema donde vamos a estar pasando por ciertas habilidades, aptitudes y ciertos mecanismos que se refieren a la investigación como una manera de estar adentrándonos en la materia. Yarania, Mande. te voy a pedir por favor que reces la etiqueta de la materia, porque si te puse, No, ya. ¿vale? Sí. Y te recuerdo que se graban las sesiones. Pero no las caras. Decíamos entonces del artículo científico. Tenemos un video ahí que nos habla de qué es un artículo científico. Les voy a pedir por favor que ustedes ahorita en el lapso de que se prepara el material de este video, lo lean por favor y que precisamente vayan interviniendo en el foro 2 que se refiere precisamente a el artículo de investigación científico.
habla de que compartan con sus compañeros 3 tópicos de artículos científicos que hayan manejado o estudiado en alguna de las materias de sus cuatrimestres previos y que consideren significativos en su formación profesional, ¿sí? Recuerden lo que hayan visto relacionado con investigación científica en sus materias previas y compártanlo en este foro y platicamos un poquito acerca de lo que ahí vieron sobre artículos científicos y vamos ahorita a ver una especie de manual pequeñito donde habla acerca de algunos consejos para cómo abordar los artículos de investigación científicos, que creo que son un parámetro que les va a servir mucho a ustedes para lo que es la revisión de su información con miras a su proceso de elaboración de tesis. ¿Vale? Entonces, pausamos esta sesión. Profe, Sí. yo tengo una duda. En la tarea que nos dejó, ¿cuándo nos dejó? ¿El martes? Ajá. Yo la envié, pero no sé por qué apareció como borrado, entonces aparece que la tengo retrasada, pero la tengo enviada. No, y ya no me... Aparece como borrador. Borrador. Ajá, Lo que pasa es que como cuando borrador. los envías debes de confirmar que sea un envío definitivo. Si tú le das borrador, a mí no, de hecho no me aparece para calificar los borradores, así que abusaba. Sí, Tienen que ser envíos definitivos. Pues es que según yo sí lo hice y ya ahorita me está pareciendo que no. Es que según yo sí lo envié bien como es y envió definitivo y todo y me aparece así. Entonces ya me aparece como tarea retrasada y ya no me da la opción de enviar. En un episodio más de La tecnología es cosa del diablo. Ay, sí, no, pero tengo la captura de que sí se envió el día Ya está. martes a buena hora. Nada más acuérdame cuando haga yo la calificación que sí esté evaluada, porque cuando yo me meto a calificar, haz de cuenta que me manda un reporte y me dice, tienes tantas tareas sin calificar y no me va a aparecer la tuya. Si quiere, digamos, ahorita al o sea, WhatsApp. no me va a aparecer en este reporte, pero sí me aparece en la plataforma. Nada más te pido que sí. Yo generalmente trato de revisar en la medida de lo que me es posible y no existen borradores, ¿no? Pero si por algo pasara y yo omitiera calificarlo, nada más recuérdame para calificarte el borrador. Sí tengo Si yo quiere, manera a su WhatsApp personal le puedo mandar la captura de que sí aparece que lo envié el martes. De hecho, te creo. O sea, no hay nada de eso. Profe. Me refiero a que cuando los mandamos como borrador, es como mandar un intento de tarea. pero todavía no es. Ok. Entonces el sistema lo cataloga como un cáliz, digamos, ¿no? Okay. Y por eso no aparece para que sea calificado. No hay problema, o sea, te digo, no hay ningún problema. Nada más hay que procurar que no lo mandemos como borrador, sino como definitivo, porque si no, corremos el riesgo de que no lo vea para calificarlo. Pero aún así es de buscarlo y no hay problema, ¿no? Dime, Yarania. Gracias. De lo que nos va a dejar ahorita, tenemos que hacer como un escrito o sea, como un resumen del artículo que vimos o algo así. ¿Cuáles O son el los 3? Si tienes el link, excelente, y si no, pues habla en lo general de tal artículo, de tal autor, etcétera, me resultó significativo, nada más. No hay necesidad de hacer resúmenes. Ok, nada más como recomendar. Así es. Ok. ¿Sale? Nos Sí. vemos entonces en aproximadamente unos 20, 25. Ya tienen ahí la segunda liga. Si quieren, yo por el WhatsApp les indico. Pero, si quieren, la otra vez, ¿cómo lo manejamos? ¿A las 9 de la mañana? Sí. Entonces a las 9 de la mañana tenemos